La felicidad es una gracia que está a la disposición de todos, pero solo unos pocos la pueden conseguir, pues la mayoría la busca en lugares equivocados. En esta ocasión te contaré un relato que, si pones atención y lo escuchas con el corazón, te ayudará a encontrar eso que todos deberíamos poseer. Cierra los ojos y por solo un instante desconéctate de todo lo que te rodea y piérdete en mis palabras. A lo lejos escuchas la caída de una pequeña cascada. Un río de agua cristalina refresca todo a tu alrededor. En tu piel sientes la fresca y húmeda brisa del bosque, al mismo tiempo que unos rayos de sol que atraviesan las copas de los árboles calientan partecitas de tu piel. Frente a ti, en el río poco profundo, nada una rana. Lo hace con mucha emoción. Sus ojos son grandes y reflejan inocencia y ternura. Se detiene al acercarse a una vieja salamandra que está dormida bajo el agua. «Madrina, madrina, despierta, le tengo una gran noticia», dijo la joven rana. «¿Pero qué? ¿Ahora qué quieres, niña?» «Acaba de llegar al bosque una lechuza que afirma ser un oráculo que por solo unas cuantas semillas le da a quien lo necesite el camino a la felicidad». «¡Pero qué tonterías! ¿Acaso yo te eduqué para que no hubieras creyendo ese tipo de patrañas?» «No son patrañas, madrina. Hace unos días la tortuga estaba tan infeliz que ni el sol la calentaba. Ya sabe que perdió su casa la última vez que se reventó el río, y todos dicen que después de visitar a la lechuza ha vuelto a ser feliz». «Pues claro, ¿cómo no va a ser feliz esa tortuga? Va a vivir muchísimos años, aparte de los que ya ha vivido, y en los que ha guardado bastantes riquezas, suficientes como para desperdiciarlas en una charlatana. Ya mejor déjame dormir». Todo el entusiasmo de la rana se esfumó. Su madrina era una anfibio enojona y malhumorada, pero la rana la quería mucho. Era como su madre, pues desde muy pequeña la cuidaba. Por eso le dolía verla con esa actitud, especialmente porque antes no era así. Parecía que los años la habían ido amargando. Agachó la cabeza y se alejó. A la mañana siguiente la rana regresó llena de entusiasmo, pero ahora su madrina no se encontraba dormida, simplemente descansando. «Ahora sí, madrina, ahora sí le puedo decir que lo del oráculo es verdad. El halcón estaba tan infeliz porque sus polluelos crecieron y dejaron el nido que tenía días sin salir. Ya hasta me estaba preocupando que se muriera de hambre, pero justo hoy me volvió a saludar como siempre y me dijo que acababa de visitar a la lechuza. Por favor, vamos, no se va a arrepentir». «Ay, muchacha, pero si serás ingenua. A ese gañán la mitad del bosque lo admira y la otra mitad le teme. Teniendo todo eso es imposible no ser feliz. Lo que me sorprende es que no te des cuenta de la farsa. Y además, ya te he dicho que no me gusta que te hagas amiga de todo mundo, y más ahora que sé que hasta le hablas a depredadores como ese. Mejor deja de estar perdiendo el tiempo y anda, ven a ayudarme a limpiar un poco por acá». Una vez más, la pobre ranita se desanimó y no le quedó más opción que obedecer a su querida madrina. Era una nueva mañana cuando la historia se repetía. La rana iba como rayo para ver a su madrina, pero cansada de la misma historia, la salamandra le dijo a su ahijada lo siguiente antes de que ésta pudiera decir palabra. Ya sé. De seguro vienes a contarme las maravillas de la lamentada lechuza para convencerme de que vaya, y como sé lo testaruda que eres y que no pararás hasta que lo haga, está bien. Iré, pero solo para que dejes de molestarme. Pero después de eso, ni una palabra más, ¿entendido? Por cierto, tú vas a tener que llevarle las semillas al avechucho ese. Ah, y ay de ti, ranitas, y todo esto es una trampa de ella para comernos. La ahijada no cabía de felicidad. Aceptó sin dudar todas las condiciones y esperaron a que cayera la noche para visitar al oráculo nocturno. Ninguna de las dos estaba acostumbrada a andar en la tierra y menos a oscuras. Pero la rana no se rendiría. Por suerte la lechuza no vivía lejos. Cuando llegaron, el ave no les dijo nada, solo las miró fijamente. La ranita sabía perfectamente que esto era lo normal y procedió a explicarle la situación. Le dijo que quería que su madrina volviera a ser feliz. Después de hablar y hablar, la rana por fin guardó silencio, pero la lechuza aún no dijo nada y solamente miró a la salamandra. Después, la ahijada también lo hizo. La madrina no quería decir nada, solo quería que eso se terminara lo antes posible, pero no soportó la mirada y el silencio de las dos, por lo que se vio presionada a responder y lo hizo con demasiada sinceridad. «Pues mira, yo no vine aquí, a mí me trajeron. Yo no creo en nada de esto. Es muy fácil ayudar a ser felices a quienes tienen todo, dinero, fama, poder, pero a uno... No. Para uno no sirven esos consejos. Así que entre más rápido terminemos y me pueda ir a dormir, mejor».
La lechuza simplemente hurgó entre su nido sin decir nada. Después, en su pico, sacó un pedazo de pergamino doblado, lo dejó caer frente a las consultantes y después dijo: «No abras este pergamino hasta que llegue el momento. Cuando sientas que tu corazón se acelera demasiado y tomes conciencia de lo rápida que es tu respiración, entonces será el momento indicado». Después el ave se echó a volar, dejando al par de anfibios perplejos. La salamandra torció los ojos como expresando que sabría que eso era una pérdida de tiempo, mientras que la rana, una vez más, avanzó cabizbaja y decepcionada. En verdad deseaba que le dijeran algo a su madrina que le hiciera cambiar su amarga actitud. De nuevo el sol salió. La salamandra esperaba a que su ahijada llegara como loca con algún nuevo remedio para su supuesta falta de felicidad. Pero a la ranita se le hizo tarde. Esperó y nada. Pasó el mediodía y la salamandra se empezó a preocupar. Comenzó a buscar por todo el río, pero no la encontraba. Se topó con la tortuga y le preguntó por su ahijada, pero ella no sabía nada. Aún así se dispuso a ayudar a la madrina a buscar. Después, en los cielos, vio volando al halcón. Evidentemente le tenía miedo, pero era amigo de su ahijada, por lo que se arriesgó a preguntarle, pero él tampoco sabía nada. Así los tres siguieron buscando. La pobre salamandra estaba que se moría de la preocupación, hasta que por fin encontró a su ahijada. Pero eso no aminoró su pesar. Un niño humano había atrapado a la ranita y la tenía dentro de una jaula de madera. Ya era tarde y el niño estaba levantando sus cosas para irse a casa. Con desesperación la salamandra llamó a los amigos de la rana. El halcón llegó volando a toda velocidad y se llevó la jaula entre sus garras, lejos de aquel malintencionado muchacho, y con la ayuda de los fuertes dientes de la tortuga, liberaron a su cándida y optimista amiga. En cuanto estuvo libre, ella nadó con más euforia que nunca y abrazó a su madrina, quien por primera vez desde hacía muchos años hizo lo mismo y le respondió con un entusiasmo similar. Después fue a agradecer a sus amigos y mientras tanto la vieja salamandra tuvo por fin un momento de alivio después de aquella persecución en la que por poco veía perdido lo más valioso que tenía en la vida. Aún así sentía que su corazón seguía palpitando con fuerza por la emoción y la adrenalina, mientras que su respiración aún era agitada y rápida. Cuando tomó conciencia de esto, recordó la indicación del oráculo. De inmediato buscó el pergamino que se le dio y supo que era momento de abrirlo. Adentro decía: «Pedí felicidad al cielo y me dijo, aprende gratitud». Mientras esas palabras revolucionaban en su cabeza, vio a su ahijada feliz con su par de inusuales amigos y se dio cuenta que tenía todo para ser feliz. La tenía a ella, solamente que había olvidado el principal camino que nos lleva a la felicidad, la gratitud. Siempre pensando en lo que no tenía, en lo que otros sí tenían, en lo que le salía mal o en lo que no le salía bien, cuando por cada razón para estar amargada tenía por lo menos una igual o más grande para decir gracias y ser feliz. Ayudar o comodidad. El teléfono sonó rompiendo el silencio y la tensión que enajenaban el aire de aquel hogar. La mujer, que tendría entre 45 y 50 años, tomó la bocina, preguntando de forma reservada quién llamaba. «¡Eres tú, hijo!», exclamó al percatarse de quién se encontraba al otro lado de la línea. Los últimos días habían sido un purgatorio de angustia para doña Violeta. Por los noticieros se había enterado que las tropas habían regresado después de muchos meses de enfrentamiento en un conflicto internacional, y ella, como cualquier otra mujer en su lugar, solo estaba a la espera de saber qué había pasado con su hijo. Pero al escuchar que el hombre que le llamaba no era un oficial para informarle que su hijo se había convertido en un héroe nacional, sino que era su querido Antonio, la llenó de tranquilidad, alivio y felicidad indescriptible. En unos pocos minutos lloraron, rieron y se pusieron al corriente de los cambios más importantes que sucedieron durante la ausencia de él. Antonio, por su parte, le explicó a su mamá que se encontraba en una ciudad justo al otro lado de donde vivía ella y su padre. Aún tenía que arreglar algo de papeleo, pero que en cuanto le fuese posible, regresaría a casa con ellos. Doña Violeta se alegró aún más con la noticia. «Qué bueno que te alegre tanto, mamá», respondió el soldado. «Pero quería preguntarte si no había problema en que llevara a un amigo conmigo a casa. Se quedaría unas cuantas semanas.
tal vez un mes, mientras se resuelven algunas cuestiones con su familia. Pero por supuesto, mi amor, sabes que esta es tu casa. Gracias, mamá. Solo hay un detalle. Verás, durante la batalla, mi amigo no salió muy bien librado. Perdió 2 de sus extremidades. Fue algo terrible, pero no tiene a nadie más con quien ir. Venir a casa conmigo es realmente su única opción y es probable que necesite quedarse con nosotros y bajo nuestros cuidados por mucho más que un mes. Incluso podría ser para siempre. La madre se quedó pensando por unos instantes. No sé, hijo, esto cambia por completo las cosas. Además, no puedo tomar una decisión así yo sola. Vuelve a llamar a las 8 de la noche, para entonces ya habré hablado con tu padre y ya veremos qué dice él. La petición de Antonio había hasta cierto punto amargado el dulce momento. Cada uno se excusó afirmando que tenía cosas que hacer y colgaron, con la promesa de volver a hablar más tarde. Eran las 20 horas en punto cuando Antonio llamó a casa para conocer la decisión de sus papás. Ya lo hablé con tu padre, hijo, y creo que él tiene razón. Entendemos que quieres ayudar a tu amigo, pero no creemos que sea lo más conveniente. Seguro él tiene a algún familiar e incluso el mismo ejército debe poder ayudarlo de alguna forma. Te lo digo en verdad, madre. Aparte de a mí, no cuenta con nadie más. Y me sentiría fatal si terminara viviendo él solo, únicamente con alguna enfermera contratada por el ejército o algo similar. Te entiendo, hijo. Me alegra que te conmuevas por tu amigo y quieras ayudarlo tanto, pero también debes pensar en tu padre y en mí. Atender a una persona así es una gran responsabilidad, eso sin contar lo agotador que resulta. Nosotros ya no estamos para esas cosas. Me alegra que tengas un buen corazón, pero como ya te digo, piensa lo mucho que eso nos afectaría a nosotros. Cuando Violeta terminó de explicar sus razones, la respuesta que recibió fue la de el tono de llamada. Antonio había colgado el teléfono sin decir palabra. Angustiada por la reacción de su hijo, la madre se dispuso a marcarle de nuevo, pero su esposo le puso una mano sobre el hombro con la intención de tranquilizarla y detenerla. Déjalo, mujer. Nuestro hijo aún sigue siendo un muchacho joven e idealista. Continúa siendo aquel pequeño que todas las semanas llevaba a casa a un animalito nuevo que se encontraba en la calle pidiendo que lo adoptáramos. Pero ya es un hombre. Crecer duele y ya va siendo hora de que comprenda que uno no puede ir por el mundo ayudando a todos. Doña Violeta asintió ligeramente con la cabeza mientras apretaba los labios, daba un profundo suspiro y regresaba la bocina del teléfono a su lugar. A la tarde siguiente, el teléfono sonó, rompiendo el silencio y la tensión que enajenaban el aire de aquel hogar, justo como lo había hecho hacía poco más de 24 horas. Violeta estaba asustada. Había durado tanto sin comunicarse con su hijo y le dolía en el alma que ahora ese desacuerdo los llevara a seguir distanciados. Cuando escuchó aquel timbre, contestó literalmente corriendo. «Hijo, qué bueno que llamas. Espero que ya no estés molesto por lo de ayer. Por favor, entiende que...» «Disculpe, ¿es usted pariente del señor Antonio Rosas?» La alegría de la señora se detuvo en seco. «Sí, soy su madre. ¿Por qué?» Entonces el hombre en el teléfono les dijo: «En verdad lo siento mucho, señora, pero creemos que su hijo...» Padre y madre tomaron el primer vuelo hacia la ciudad en la que Antonio había arribado. Ninguno de los dos podía sacarse de la cabeza las palabras de la gente. ¿Por qué su hijo haría algo así? ¿Tendría acaso que ver con la negativa de cuidar a su amigo inválido? No, claro que no. Eso es ilógico, pensaban. Durante todo el camino, doña Violeta movía de una a una las cuentas de su rosario mientras rezaba. Pedía al cielo que todo fuese un error. El par se dirigió de inmediato al edificio del departamento forense. «Buenas noches, ¿en qué les puedo ayudar?», dijo la recepcionista. «Venimos a un reconocimiento, señorita», respondió el señor Rosas. Claro,
Por aquí, por favor. Llenaron algunos documentos y se dirigieron a la cámara con uno de los forenses. El silencio era agobiador, por lo que el padre decidió romperlo. Nos hablaron un poco del caso, pero el agente también nos mencionó que aún no están seguros de la causa. ¿Ya han descubierto algo? ¿Acaso fue un accidente? ¿Un ataque? El joven que los dirigía hojeó un poco el expediente. Según lo que leo, aún están revisando la azotea del edificio donde sucedió el evento, pero todo apunta a que saltó por su propia voluntad. Violeta se llevó la mano a la boca mientras volteaba abruptamente hacia atrás, como intentando ahogar un grito y esconder su rostro, mientras que el padre solo apretaba la quijada y los puños mientras se formaba en su garganta un nudo de llanto y lágrimas que lo ahogaba. Cuando el forense por fin abrió el depósito y vieron el rostro del hombre recostado sobre la plancha, no había duda, era su hijo. Ya de por sí esa revelación era un duro golpe, pero lo que más les dolió a los padres fue percatarse de las amputaciones de un brazo y una pierna que tenía su amado Antonio. El manzano y el niño. Desde su primer día de nacido, el árbol conoció a Emanuelito y le tenía un gran amor. Cuando el niño creció, jugaba con él, se trepaba en sus ramas, le daba alimento, lo protegía del sol, pero sobre todo le daba mucho amor. Pero con el paso del tiempo, el pequeño creció y dejó de jugar con el manzano. El pobre árbol empezó a temer que lo olvidara. Por eso, un día que Manuelito salió al jardín aburrido y molesto, el árbol de manzanas le dijo muy conmovido: «Hola, hace mucho que no te veo, y eso me pone muy triste. Anda, juega un poco conmigo». Pero el niño le respondió: «Ya no soy el mismo pequeñito que solía jugar entre tus ramas. Mis gustos han cambiado. Ya soy un niño grande. Ahora necesito juguetes y videojuegos para divertirme, pero no tengo dinero para comprarlos». «Siento mucho escuchar eso», dijo el árbol, lamentando la situación de su querido niño. «Yo solo soy una planta, no tengo dinero, pero puedes tomar mis manzanas y venderlas. De esta manera tendrás dinero para comprar lo que tanto quieres». Emanuelito se sintió muy feliz y se puso a cortar las manzanas. Después las vendió para obtener el dinero necesario para comprar sus gustos. Entonces el manzano volvió a ser feliz, pues veía a su querido niño con más frecuencia, aunque fuera solo cuando necesitaba algo nuevo. Después de un tiempo, Emanuel encontró mejores formas de ganar dinero y no volvió a vender manzanas, por lo que el árbol una vez más se puso muy triste. Tiempo después, el niño, ahora convertido en hombre, regresó y el árbol se alegró mucho de verlo. «Hola, mi querido Emanuelito, ¿vienes a jugar conmigo?» «No tengo tiempo para jugar», le contestó el joven con evidente preocupación en sus palabras, a la par que fumaba un cigarrillo con desesperación. «Además, no me llames Emanuelito, ya soy todo un hombre. De hecho, me tuve que casar y mi trabajo apenas me da para mantener a mi esposa, a mi hijo y para construir la casa en la que vivimos. Pero me ha ido tan mal que el dinero ni siquiera me está alcanzando para construir el techo del cuarto en el que dormimos». El árbol se preocupó mucho por aquel joven al que seguía viendo como un niño. Fue entonces cuando le dijo: «Pues mira, si tuviera una casa te la regalaría, pero no es así. Sin embargo, puedes cortar mis ramas y construir un techo con ellas para tu familia». Sin pensarlo dos veces, el hombre cortó todas las ramas del manzano. Este se quedó con frío y sin frutos, pero lleno de felicidad por ayudar a Emanuel. Sin embargo, después de haber construido su techo, el hombre dejó de ir y el manzano volvió a sentirse triste y solitario. Un cálido día de verano, Emanuel regresó, ahora sí convertido en un hombre cuyo cabello ya empezaba a pintar algunas canas. El árbol se sintió muy feliz y preguntó con alegría: Emanuel, qué gusto me da verte. ¿Vienes a jugar conmigo?» «No, de hecho vengo porque estoy muy triste. Verás, ya he trabajado mucho y empiezo a necesitar descanso. Se me ocurrió que me encantaría un bote para navegar y relajarme. ¿Crees que podrías darme uno?» El árbol se puso a pensar y después de un rato contestó: «Yo no tengo un bote, pero puedes usar mi tronco para que construyas uno y así puedas navegar y ser feliz».
Apenas le dieron permiso, Emanuel cortó el tronco y construyó su bote, en el cual navegó con alegría, pero lejos, muy lejos del manzano que tanto lo quería. Después de muchos años, finalmente Emanuel regresó con el árbol, pero este, preocupado, le dijo: «Lo siento, ya no tengo nada que darte. No puedo darte sombra, manzanas ni madera». El hombre respondió: «No te preocupes, mis dientes ya no pueden morder manzanas y no tengo fuerza para escalar ningunas ramas». Aún así, el manzano se sentía fatal por no poder dar algo a su querido muchacho. «Qué pena me da, tantos años esperándote y ahora que llegas no tengo nada que ofrecerte», dijo el árbol con tristeza en sus palabras. «Lo único que me quedan son mis raíces». «Eso me parece suficiente a mí, yo no necesito mucho en este momento, solo un lugar para descansar», contestó el hombre. «Y las viejas raíces de un viejo amigo son el mejor lugar para recostarse después de tantos años». El hombre se sentó junto a las raíces de aquel manzano que lo había conocido toda su vida, y en ese momento el árbol volvió a sentirse como cuando era un joven y hermoso manzano, con las manzanas más rojas, deliciosas y aromáticas que te podrías imaginar, pues recostado sobre sus raíces estaba lo único que necesitaba para ser feliz. Tu último día. Sentía como si un inmenso poder le impidiese permanecer con los ojos abiertos. Intentaba mantenerse despierto mientras escuchaba a su hija leer, pero de vez en cuando podía percibir su corazón acelerarse como quien toma aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua, cada que se forzaba a salir de aquel sueño que lo reclamaba despiadadamente. «Papá, te volviste a quedar dormido, ¿verdad?» «¿Qué? No, te estaba escuchando, es muy interesante todo eso de la mitología y no sé qué», decía Roberto a su hija mientras lo delataban los viscos que hacía por la somnolencia. «Ya ves, de seguro no has de saber ni quién son las moiras ni nada de lo que te estaba platicando. Tú me prometiste que ahora sí escucharías todo lo que he aprendido». «Y te escucharé, princesa, en verdad. Solo estaba descansando los ojos, tuve un día muy pesado, pero tienes toda mi atención, sigue leyendo». Así pues, la pequeña Estela siguió leyendo su adorado libro de cultura griega antigua, mientras su padre seguía luchando contra el sueño que lo invadía. «Solo descansaré los ojos un poco», se dijo a sí mismo antes de cerrarlos, pero cuando los volvió a abrir todo estaba oscuro. Su hija ya estaba dormida como un angelito, mientras él se encontraba sobre las sábanas y aún con la ropa de la oficina. Se levantó para irse a su habitación y poder descansar aunque fuese un poco, pero cuando vio el reloj se percató de que faltaban solo unas cuantas horas para entrar a trabajar, por lo que con cierto fastidio decidió comenzar su día un poco más temprano. Aprovechó para salir a correr. Era algo que le gustaba y un hábito que siempre había querido adquirir, pero usualmente la cama le impedía levantarse a tiempo para hacerlo. Era una sensación extraña. Había terminado de ejercitarse. El calor interno de su exhausto cuerpo contrastaba abruptamente con el frío de la mañana que rodeaba su piel y enfriaba su sudor. Todo eso le daba una gran satisfacción. No cabe duda que a pesar de todo, uno nunca se arrepiente después de una buena rutina de actividad física. Se dirigía a casa para tomar una ducha, cuando del otro lado de la calle vio a un viejo amigo, Carlos. Habían sido compañeros de trabajo, siempre soñaban con estudiar un posgrado juntos, pero nunca lo hicieron. Por lo menos no Roberto, quien continuamente lo postergaba. Por su parte, Carlos sí lo hizo, y ahora trabajaba en otro país, por eso ya no se habían visto. Roberto cruzó con emoción la calle para saludar a su amigo, pero un fuerte rechinido le robó la atención y todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, había una muchedumbre en medio de la calle. La sirena de la ambulancia brillaba y sonaba monótonamente. Tal vez había sucedido un choque, fue lo que pensó. Se acercó y vio una sábana cubriendo a alguien. Al no ver su rostro, no pudo reconocer al finado. Lo que sí reconoció fueron aquellos zapatos deportivos. Eran idénticos a los suyos. ¿Es usted familiar del fallecido?, dijo uno de los paramédicos a una mujer que llegaba a la escena, medio segundo antes de levantar la sábana. «Sí, es mi hermano», respondió la mujer. Se trataba de Fabiola, la hermana mayor de Roberto. Ahora no cabía duda. Roberto se estaba mirando a sí mismo tirado en la calle. ¿Así de fácil? ¿Así de rápido?
¿Todo había terminado? ¿Todo por lo que luchó, todo lo que le faltaba hacer, ahora ya era imposible? ¿Su vida había llegado a su fin? ¿Un simple segundo cambió todo para siempre? Su crisis existencial se vio interrumpida por el desgarrador grito de Fabiola, quien lloraba desconsolada la pérdida de su hermano. Verla así le dolió casi más que su propia tragedia. Tenía años sin verla a pesar de vivir en la misma ciudad. Habían permitido que malentendidos y el orgullo se interpusieran entre los dos. Siempre la extrañaba y deseaba acercarse a ella, pero una y otra vez lo postergaba para después. Pero ahora, ese después nunca llegaría. «Me debes acompañar», dijo un hombre delgado, alto y de traje negro que lo invitaba a subir a un coche negro. Roberto estaba a punto de resignarse y aceptar marcharse con aquel desconocido que, por obvias razones, era el único que lo podía ver y que sabía muy bien lo que esto significaba. Pero viendo ahí a su hermana, a su amigo y a sí mismo tirado, se negó. Dijo que tenía mucho que hacer en esta vida, que no era justo y que no aceptaría. Se echó a correr, pero a cada vuelta que tomaba, el hombre se le aparecía con su mirada inexpresiva, como si no le importara ni para bien ni para mal que él no quisiera aceptar su destino y subir al coche. Cansado de huir, Roberto se tiró a sus pies rogando piedad y una oportunidad más. «Eso no lo decido yo, lo deciden las hermanas hilanderas. ¿Deseas presentar tu queja ante ellas?» Con los ojos hinchados de llorar, Roberto solo movió la cabeza de arriba para abajo con desesperación. Posterior a esto, el hombre alto le abrió la puerta y sin decir nada lo llevó con ellas. El camino fue largo, pasaron por túneles, bosques y lagos que en sus 38 años nunca había visto. Llegaron a una enorme cueva hecha casa, con una puerta de madera que se veía bastante antigua. Al entrar se toparon con un humilde hogar, un fogón, unos cuantos muebles viejos y sencillos y 3 sillas. Pero eso sí, muchas ruecas para hilar, que se extendían hasta donde la luz de las velas dejaban de iluminar. En las 3 sillas se sentaban 3 hermanas. Una era joven y usaba una rueca para convertir la lana en hilo. La segunda era una mujer de mediana edad que con una vara medía el largo que tendría el hilo, y la tercera era una anciana, que con un par de tijeras viejas y abolladas cortaba el hilo. El hombre de negro le indicó con un gesto de su cabeza a Roberto que se acercara a ellas. Él así lo hizo. Le explicó a las hermanas que no era justo, que tenía muchas cosas que hacer, a lo que la mujer de mediana edad contestó: «Pero si tuviste tiempo de sobra, yo misma lo medí». Tomó de un cesto de basura llena de hebras de hilo una de ellas y lo puso sobre las manos de Roberto. Al tomarlo, sintió un gran remordimiento, pero no por lo que hizo en su vida, sino por lo que no hizo, por todo lo que dejó para después, por todo lo que ahora ya no podría hacer. Se echó a llorar y les juró que daría lo que fuera con tal de alargar un poco más su tiempo en este mundo. «Lo siento, tu hilo se ha cortado. Ya no hay forma de extenderlo con mi rueca y mi uso», dijo la joven con compasión. «Así que darías lo que sea. ¿Estás seguro?», interrumpió la anciana con un tono sardónico. Sí, lo que sea». «Bueno, tal vez podamos pegarle un poco de este hilo al tuyo». Tomó la hebra que estaba tejiendo la joven. Era aún muy corta. Colocó sus abolladas tijeras con la intención de cortar el hilo, supuestamente para pegarlo al hilo de la vida de Roberto y así prolongar un poco más su existencia mortal. La cara de la hermana joven reflejaba una gran tristeza, la de la hermana madura y del hombre de negro una estéril indiferencia, y la de la hermana vieja una cruel sonrisa. Un inmenso terror invadió a Rodrigo. No estaba seguro, pero tampoco tenía duda. Ese era el hilo de la vida de su hija, de Estela. Si lo cortaban, la vida de su pequeña Estela terminaría al instante. Intentó detenerlas, arrebatarle las tijeras, pero estaba paralizado. No podía más que ver las diametralmente diferentes expresiones de las hermanas hiladoras, cuando las tijeras se cerraron haciendo ese terrible clic. El terror que sintió al escuchar fue igual o peor que un puñetazo en el estómago. Incluso pudo sentir su corazón acelerándose, como quien toma aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua. «Papá, te volviste a quedar dormido otra vez, ¿verdad?» ¿Qué pasó?» «Pues que me prometiste que no te dormirías y lo hiciste, una vez más». El hombre miró a su alrededor. Estaba en la habitación de su hija con la ropa del día anterior. Se tocó el cuerpo, como verificando que todo fuese real. Toda pizca de sueño se había desvanecido.
Prometió a su hija seguir escuchándola, pero antes le llamó por teléfono a su hermana. Era muy noche y Fabiola se asustó, pero al darse cuenta que solo era su hermano para recordarle lo mucho que la amaba, se tranquilizó y después se le llenaron los ojos de lágrimas. A partir de ese instante empezó a hacer todas las cosas que realmente quería hacer. Buscó lugares donde estudiar su posgrado, pasaba tiempo con Estela, se reencontró con su amigo César y cada vez era más cercano a su hermana Fabiola. Algunos meses después del aterrador sueño, mientras corría por la mañana, se topó con una cara que le resultó familiar. Era un hombre delgado, alto y de traje negro, probablemente un chofer, pues una mujer se subió en la parte trasera del coche negro y después él lo empezó a manejar. Se parecía mucho al hombre de su sueño, es más, era idéntico. Pero esto no le dio miedo, ya que solo fue un recordatorio de algo que había tenido bastante claro durante todo ese tiempo, y es que somos tan frágiles que la muerte puede llegar literalmente en cualquier instante. Pero eso no debe ser una razón para vivir con miedo, sino todo lo contrario. Debe ser una razón para aprovechar y disfrutar cada segundo, pues los tenemos contados. Y todos los días despertamos sin saber si será nuestro último día. El pavo que desquitaba en todos su desgracia. Faltaba solamente un día para Acción de Gracias, y todos los animales de la granja lo sabían, pero evidentemente no a todos les afectaba igual esa celebración. Como te podrás imaginar, el pavo no estaba de muy buen humor. De por sí, siempre se había caracterizado por ser gruñón y de temperamento explosivo, pero aquel día de noviembre estaba especialmente irritable. El resto de los animales sabían que era una fecha difícil para él, por lo que intentaron tratarlo lo mejor posible. Sin embargo, el enorme ave no les hacía la tarea nada fácil. Desde la primera hora de la mañana, cuando aún el sol no había salido, el pavo empezó a gritar hacia el gallinero. Tú, gallo holgazán! ¿Qué haces aún dormido? Por tu culpa nos despertamos tarde y no podemos aprovechar el día. Eres un inútil, bueno para nada. Y así continuó su letanía hacia el gallo, quien al principio se sintió apenado. Después trató de contener su coraje, pues sabía que eran días difíciles para su compañero. Pero llegó un punto donde no se pudo contener y al final prefirió retirarse antes de hacer algo de lo que se pudiera arrepentir. Al mediodía, los caballos empezaron a relinchar, cosa que no era nada inusual. Lo que sí era inusual era el estado de ánimo del pavo, quien con toda su fuerza cloqueaba su queja. ¿Pero qué no pueden estarse en paz? Tienen que hacer ustedes ese escándalo, inconscientes, son unos egoístas, solo están ahí con sus carotas y lo único que saben hacer es molestar. Continuó señalando los defectos y emitiendo palabras desagradables hacia los equinos, quienes pretendían ignorarlo, pero aún así estaban bastante molestos. Durante la tarde, el pavo caminaba de un lado al otro con un estrés intolerable, hasta que se acercó al chiquero de los marranos y explotó en contra de ellos. ¡Pero qué peste! ¡Maldita sea! Ustedes no merecen estar entre los otros animales civilizados como yo. Solo existen para contaminar nuestro aire con su pestilencia. Y mírense, incluso verlos es desagradable. Parecía que no se le terminaban las ofensas. Los porcinos estaban a punto de lanzarse contra él, pero recordaron la situación y le dieron la espalda, comentando entre ellos que no tendrían que soportarlo por mucho tiempo más. Cuando cayó la noche, el pavo no podía con su rabia hacia absolutamente todo el mundo. La gata del hogar, que había observado todo lo que había pasado durante el día, se le acercó y le dijo: «Tienes todo el derecho de estar enojado, y es mejor sacar tu enojo que tragártelo. Si a los demás no les gusta, pues que se aguanten. Es más importante que te desahogues que lo que los demás piensen». El ave quedó un poco impresionado. No esperaba que alguien comprendiera lo que sentía y que además le confirmase su derecho de exteriorizar su frustración, por lo cual simplemente asintió hacia la felina, pero no dijo más. «Veo que aún tienes mucha rabia contenida. Deberías sacarla. Ten, desquítate con esto y destrúyelo todo. Verás cómo te harás sentir mejor». La gata arrojó varios papeles al pavo, quien al principio lo dudó, pero después le dio la razón. Además, esos eran objetos humanos, la raíz de su malestar y furia. Con patas y pico empezó a desbaratar intensamente aquellas hojas de papel.
Estaba sacando toda su frustración. Parecía que las quería pulverizar. Así estuvo un buen rato hasta que quedó exhausto. Después se fue a dormir y solamente el cansancio fue lo que le permitió apagar por un momento sus emociones y pensamientos y así poder descansar. La mañana siguiente, el terrible día había llegado. El canto del gallo y el rayo del sol despertaron al pavo. Lo primero que vio fue un grupo de niños y jóvenes humanos recargados sobre la cerca de su corral, viéndolo fijamente. Sin duda alguna, eran los nietos de los granjeros que estaban ahí para la celebración del Día de Acción de Gracias. Una pequeña de 4 o 5 años exclamó: «Pobrecito pavo, yo no me lo quiero comer». A lo que otra joven de 16 o 17 años contestó: «No te preocupes, primita. Hablé con la abuela y le rogué que este año hiciéramos una cena vegetariana. Me costó mucho, pero al final la convencí. Así que ni tú ni el pavo tienen nada de qué preocuparse». Al escuchar esto, el ave se emocionó. Fue como si un relámpago lo hubiese recargado totalmente de energía. Corrió para contarle la buena noticia a todos sus amigos de la granja, pero ninguno lo quiso escuchar, a pesar de que se disculpó por la forma en la que había actuado el día anterior. Pero a nadie le importó. El gallo lo expulsó de su gallinero a picotazos junto al resto de gallinas. Los caballos, apenas escuchar que se acercaba, empezaron a resoplar, relinchar y bufar frente al pavo, dejando claro que no lo querían por ahí. Por su parte, los puercos dejaron hablar al pavo, pero una vez escuchada la buena noticia, le dijeron que esa no era una buena noticia para ellos, y con sus trompas lanzaron lodo para ahuyentarlo. Esto puso muy triste al pavo. Aun cuando sus disculpas fueron sinceras, nadie las quiso aceptar. En ese momento llegó la gata y el pavo le contó la buena noticia, a lo que ella se alegró. «Me alegro mucho por ti. Pero entonces, ¿por qué estás tan triste? ¿No deberías estar celebrando?» «Así es, pero ahora ninguno de mis amigos quiere saber nada de mí, aun cuando me disculpe. Ellos deberían entender cómo me sentía y que lo que dije fue solamente una forma de sacar mi malestar. Incluso tú me lo dijiste, ¿no es verdad? Es mi derecho estar enojado y es más importante desahogarme que lo que los demás piensen, ¿no es así? ¿Por qué los otros no lo entienden?» Cuando la felina estaba a punto de responder, se vieron interrumpidos por la granjera y su nieta de 16 o 17 años. «Creo que encontré un trozo», gritó la muchacha, a lo que la abuela se acercó, tomó lo que la chica tenía en la mano y dijo: «No cabe duda. Este es un trozo de las recetas que me habías dado para hacer la cena de acción de gracias vegetariana. Seguramente alguno de los perros la ha de haber tomado y destrozado sin que me diera cuenta. Pero bueno, hijita, ¿de casualidad no puedes volver a conseguir esas recetas? Al final de cuentas fuiste tú quien me las dio para que pudiéramos hacer la cena vegetariana». La chica miró hacia el suelo apenada. «Lo siento, abuelita, la verdad es que tardé toda una semana investigando en la biblioteca. Me sería imposible recuperarlas en tan poco tiempo». Después de escuchar esto, la gata por fin dio su respuesta al pavo. «Así es, amigo. Yo te dije que era tu derecho estar enojado y que era mejor sacar tu enojo que tragártelo. Sin embargo, así como tú tienes ese derecho, los demás también tienen el derecho de aceptar o rechazar a quienes los tratan de manera desagradable. Además, ya estás grandecito y deberías saber que todo en esta vida tiene consecuencias, por lo que deberías tener cuidado con lo que haces cuando estás enojado, porque muchas veces, por más perdón que pidas, no será suficiente para salvarte de las consecuencias de dejar que tu enojo te controle». La gata se fue contoneándose con la cola alzada y orgullosa, mientras el pavo se quedó paralizado, sobre todo porque escuchó el final de la conversación entre la granjera y su nieta. «Sé lo mucho que querías tu cena vegetariana, pero todo apunta a que este año tendremos una cena tradicional».